De Rodrigo Lacerma, ¿no? La serie. Sí, pero no sé, no la vi. Esa directamente es peronista, Bergoglio, en esa serie, ya. Bueno, para los compañeros, los alumnos, es algo típico entre nosotros estas charlas, ¿sabes? Antes de empezar las clases. Así que, Para entrar en calor. bueno, arrancamos, Jonah, cuando quieras. Bueno, perfecto. Tengo mala conexión hoy. Hola a todos, a todas, primero. Tengo mala la conexión, así que voy a detener video y comparto pantalla. A ver si... Por un poco. Bien, bueno, si llega a surgir... Si surge alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en el chat, como siempre me avisan porque no voy a estar viendo. Dale. Bien, bueno, primero, igual antes de empezar, me gustaría, no sé, decir que este es un tema muy complejo para dar, un tema muy profundo, y es muchísimo más difícil dar esta clase a través de estos medios, porque a lo largo de estos años, cuando damos este tema, se genera un clima en el aula muy especial, de mucho respeto, de mucha reflexión, y me parece que es un poco más, más complicado desde estos lugares. ¿Está? Pero bueno, vamos a hacer lo posible por emularlo. Continuamos con el libro de Peter Fritzsche, de Vida y Muerte en el Tercer Reich. Nos habían quedado pendientes los dos capítulos que se vinculan más bien con el genocidio, que son la biología y la revolución nacional, y Vida indigna. Bueno, el primer capítulo entonces retoma a Fritzsche esta idea de que el objetivo principal de los nazis es la construcción de una comunidad racial unificada y que esté guiada principalmente por la ciencia moderna. O sea, había que transformar a los alemanes en arios, limpiar la raza, y como bien dijo Gabriel la clase pasada, vida y muerte están estrechamente relacionadas en el Tercer Reich, con esta idea de que Alemania está amenazada de muerte, ¿no? Por el Tratado de Versalles, que desdibujó las fronteras, por la degeneración racial, por los conflictos políticos. O sea, además, Alemania podía ser destruida por judíos, por polacos, por bolcheviques, y se planteaba entonces la supervivencia nacional o la aniquilación, ¿no? Por eso también el título del libro, Vida y Muerte. Y la biología en este sentido era clave en el destino del pueblo alemán. Los alemanes, recuerden que son una raza, no son un pueblo unido por un contrato. ¿Sí? Hay otra concepción desde el POL. Y pensaron en ese sentido la política en términos biológicos. El otro día hablábamos de Guacolda, tan buena, se presenta muy bien ahí el tema de la biología y de la ciencia. Entonces, hay una búsqueda de regenerar la vida nacional de Alemania, y para eso se necesitaba aniquilar la vida, por supuesto con terror, pero también con proyectos en los cuales participaron con mucho entusiasmo, por lo menos eso dice Fritzsche, muchos profesionales de la salud, una generación de profesionales de clase media, de abogados, administradores, universitarios en general, que reorientaron sus vidas y sus profesiones para mejorar este cuerpo debilitado del pueblo alemán. ¿Sí? Y dice Fritzsche que es una generación de profesionales que estaban muy marcados por la Primera Guerra Mundial, por la Revolución de 1918, desde el aspecto negativo, digamos, para ellos, y que actúan ideológicamente. Eso es lo que destaca Fritzsche, ¿no? No hay obediencia de vida. Aquí hay una generación de profesionales radicalizados que actúan ideológicamente, que son muy distintos a sus padres conservadores, y que
de esa generación salieron los cargos más altos, como, bueno, Goebbels, Hans Frank, Himmler, Eichmann, bueno, todos los cargos más importantes en general son estos jóvenes nacidos en el cambio de siglo, ¿no? Pero también muchos alemanes comunes, ¿no? Esto es constante en el libro de Fritzsche, referirse a los alemanes del común. Y el autor dice que el grado en que los alemanes aceptaron la visión del mundo nazi, el grado en que se reconocieron a sí mismos como arios y que se esforzaron por acicalarse, es asombroso y en un periodo muy breve de tiempo, ¿no? Entonces, el proyecto necesitaba que los alemanes pensaran primero al Volk como un sujeto racial vital, pero también que se autoexaminaran y que examinaran y vigilaran a parientes a vecinos, ¿no? También tenían que probar esta autenticidad racial con certificados arios. Hay todo un apartado dedicado a eso, digamos, como un pasaporte ario, que obligaba a los alemanes a pensar sobre la raza. Según Fritzsche, dice que hacia 1936 casi todos los alemanes no judíos habían obtenido este pasaporte, lo que implicaba una búsqueda y un trabajo considerable, porque había que contactar iglesias, registros civiles, digamos, investigar sobre el pasado de sus familiares, de sus ancestros. Y en este sentido fueron importantes las leyes de Nuremberg, ¿no? En las cuales se estableció una clasificación de los habitantes en 4 grupos. Digamos, los alemanes puros, con 4 abuelos arios, judíos, con 3 o más abuelos judíos, medios judíos de primer grado con 2 abuelos judíos, y medios judíos de segundo grado con 1 abuelo judío, ¿sí? Y la reflexión que hace Fritzsche es que la enorme circulación de estos certificados genéticos muestra cómo se había redefinido la nueva normalidad, podríamos decirlo así, en términos raciales, ¿no? Cómo los alemanes tomaron esta idea, esta visión del mundo nazi de pensar la vida en términos raciales, ¿sí? Supuso también ahora que me acuerdo, también una exigencia para los alemanes para tener hijos y para escoger parejas adecuadas también. Y en ese sentido menciona Fritzsche una serie de medidas positivas, digamos, positivas no porque sean buenas, sino porque tienden a cuidar lo que es la parte sana de la población, ¿no? En ese sentido hay una batería de políticas para cuidar el cuerpo sano de la nación, con préstamos para recién casados, mejoras en los servicios de salud, con recompensas impositivas para aquellas parejas que tengan hijos. Y esto también hay que pensarlo en un contexto global, en donde en un montón de lugares se están llevando a cabo estas políticas también, ¿eh? No es propio de Alemania nada más. El problema de la población y de la natalidad se plantea en un montón de países, pero es cierto que en Alemania adquiere caracteres raciales, ¿no? Entonces, bueno, y además el tema de que se toparon con un problema, porque los alemanes que estaban saludables, que eran cultos, digamos, los que estaban aptos para la reproducción, tendían a limitar el número de hijos, ¿no? Un fenómeno que es propio de la modernidad, y por lo contrario, los alemanes no saludables, sino no capaces, digamos, así como la clasificación que hacían, sucedía lo contrario, ¿sí? Pero sí, dentro de esta batería de medidas positivas hay un gran esfuerzo educativo, ¿sí? Desde todos los medios posibles, desde la escuela, hay, digamos, excursiones a manicomios, hospitales mentales desde las propias escuelas, cursos así raciales, y también una importancia también de lo que fueron los campos comunitarios, ¿no? Dice Fritzsche que la mayoría de la población pasó por ellos en algún momento de su vida, porque había desde campos de veranos para niños,
los campos de trabajo obligatorio para más jóvenes, bueno, las famosas juventudes hitlerianas, ¿no? Y reunían a personas de distintas ocupaciones y de distintas clases sociales también, y en estos campos la idea era fomentar, digamos, la camaradería, eliminar, digamos, también los elementos burgueses, barrer de alguna manera con las diferencias sociales, compartiendo, digamos, uniforme, compartiendo el trabajo, con disciplina, ¿no? Y hay una idea importante de llegar a todos los rincones de la vida, ¿no? Hitler tenía esa idea de agarrarlos desde niños, que pasaran por los campos de verano, luego por las juventudes hitlerianas, luego el servicio laboral obligatorio, y bueno, ya de ahí, si no te sale un alemán hecho y derecho, bueno, esta es la familia Goebbels, ¿no? Como el ideal de familia alemana, que terminó de una manera bastante trágica también. La madre cuando, no sé si es que cuando están llegando los aliados, ¿no? Decide matar a sus hijos para que no caigan en manos de los aliados. Bueno, y el segundo apartado es el Vida Indigna, con esta idea de que la vida indigna es un producto de la biología y por lo tanto hay que aislarlos de la comunidad. Con distintos métodos, con campos de concentración o esterilizando para que no haya una reproducción, o bueno, exterminarlos también, ¿no? O sea, hay que limpiar la raza, hay que limpiar la raza para garantizar la fortaleza biológica. Y por supuesto, lo que más conocemos es los judíos, ¿no? Que son pensados como racialmente inferiores, con esta idea de que habían fomentado la revolución y el conflicto civil, que habían dividido al pueblo alemán. Ahora, miles de personas, dice Fritzsche, se descubrieron que se habían convertido en miembros de esta única categoría, que es el judío, ¿no? Una categoría muy ambigua, que podía, digamos, referirse, porque los alemanes podían referirse a los judíos tanto como bolcheviques, pero también como aliados del capitalismo financiero internacional, ¿no? Pero bueno, más allá de los judíos también hay un límite muy difícil para establecer lo que era la vida indigna, porque desde un primer momento, luego de que se realiza la persecución a los comunistas, también se empezó a poner el foco en aquellos que por alguna capacidad distinta eran improductivos. Hay muchísima persecución a los que son considerados asociales, por ejemplo. ¿Se escucha la ambulancia de mi hijo? Tengo un ruido acá de fondo. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, luego, entonces, estos considerados asociales, dentro de este grupo tenemos a delincuentes, a prostitutas, a vagos, ¿no? De hecho, dice Fritzsche que en los años del Tercer Reich son recordados por muchos como una época de seguridad, ¿no? Que se podía caminar tranquilo por la calle. ¿Quién no tiene alguna tía abuela, ¿no? O alguna bisabuela, o quien sea que recuerda los días de la dictadura? Ay, con los militares no había tanto robo, no cerrábamos la puerta con llave, ¿no? Dejaban las bicicletas en las calles. Y desde los medios de comunicación también hay una propaganda muy efusiva, publicando relatos de pedófilos que andaban sueltos, hubo muchas redadas por parte de las fuerzas policiales, sobre todo de la Gestapo en los barrios más pobres. Menciona el autor la Operación Vago, en 1938, 10.000 personas fueron llevadas a campos de concentración, ¿no? Pero también, bueno, persecución a gitanos, homosexuales, a eslavos, a negros, a testigos de Jehová. No había una claridad, era muy difuso el límite. Eso, bueno, lo vamos a trabajar durante toda la clase de hoy. Con mucho material propagandístico, sobre todo visual o audiovisual,
y dice Fritzsche que se puso en funcionamiento un nuevo régimen visual, ¿no? O sea, por un lado, imágenes de atletas, de familias grandes, por ejemplo familias grandes, áreas puras, y por otro lado, bueno, nada, individuos así degenerados, deformes. Esta es una película, El Judío Eterno, muy famosa de la época. Y la idea era generar contrastes, ¿no? Obligar a los alemanes a ver como ario, a establecer líneas divisorias entre lo bueno y lo malo. Fue muy, muy importante en la época en una exposición que se llamó Arte Degenerado, en donde, bueno, se exponían todas las obras que eran consideradas impuras, impropias, mucho arte de vanguardia. Fueron millones de alemanes los que visitaron estas exposiciones de arte degenerado. Así como ir a ver algo, cosas raras, ¿no? Era ir a ver todo lo que estaba mal. Bueno, después se habla de algunas leyes importantes. Fritzsche, acá destaco dos: la ley para la restauración de la administración pública, que digamos que sirvió para limpiar a los funcionarios de la administración, a los judíos de la administración. También muchas leyes que bueno, que le dieron facultades a las oficinas de salud para emitir certificados de pureza de sangre, para ordenar esterilizaciones. Bueno, las famosas leyes de Nuremberg que mencionamos, pero también destaca el autor muchas propuestas que nacen desde la propia sociedad, ¿no? Digamos, universidades que proponen que, por ejemplo, que se estableciera número límite de estudiantes judíos, o la participación o la aprobación de la sociedad a los boicots de los negocios judíos, ¿no? Clubes y asociaciones que añaden cláusulas que no aceptaban miembros judíos, digamos, y destaca el autor cómo las personas, los alemanes comunes, como dice él, empiezan cada vez a hablar más de forma cotidiana de la cuestión judía, ¿no? Del porcentaje de judíos que son aceptables. Bien, y después, bueno, nos metemos entonces con las medidas eugenésicas, ¿no? Esta idea de mejorar la comunidad a través de la exclusión, la interpretación, como dijimos, racial del crimen. El criminal era un producto de la biología, digamos. Por lo tanto, la disuasión o cualquier tipo de castigo no servían, iban a fracasar, directamente había que aislarlos o esterilizarlos. Y acá es interesante lo que dice el autor, de que se abandona este esfuerzo del liberalismo de cuidar al cuerpo del individuo, ¿no? Y digamos, se establece lo que es un nuevo régimen biopolítica, una nueva naturaleza del biopoder. Esto seguro después lo va a trabajar mejor Gabriel. Pero bueno, esta idea de que, digamos, antes el soberano, el rey, tenía derecho a hacer morir. En la modernidad el soberano es el pueblo y el poder es más bien para hacer vivir, con esta idea, ¿no?, de que la reproducción de la vida es fundamental para el desarrollo del capitalismo también. Y ahora, como con el nazismo el soberano debe matar para cuidar la vida, ¿no? Hay un cambio en los términos de la lógica del biopoder. Y dice el autor que para que estas políticas tengan éxito, se debía eliminar, digamos, la compasión de los alemanes y convertirlos en cómplices, ¿no? O sea, había que establecer como una nueva ética social que elimine lo que es la caridad cristiana, la solidaridad, el humanitarismo que era propio de la socialdemocracia, de los comunistas, ¿no? El ministro de Interior, Wilhelm, llamó a abandonar el anticuado mandamiento de amar al prójimo, ¿no?
rompiendo con toda idea de fraternidad, y llama la atención del autor cómo miles de alemanes se ajustaron con mucha rapidez a estos nuevos planes. Y después, bueno, describe un poco, no me voy a meter tanto en eso, cómo eran los juicios por esterilización. Interesante que rescató la mirada de las víctimas y la voz de las víctimas, que están un poco ausentes. Bueno, se quemaba todo. Y cómo en estos juicios, en estos procesos de esterilización, más allá de los mismos acusados, hubo muy poca oposición por parte de la población durante los mismos procesos, aunque rescata ahora algunas resistencias, digamos, y Fritzsche lo relaciona con esta idea de que la mayoría de los acusados eran de clase baja y que tenían poco poder de influencia o de lobby, digamos, y que habían incorporado tan profundamente las ideas nazis que muchas familias y muchas víctimas se sentían avergonzadas por ser considerados indignos, ¿no? Y después, bueno, dice Fritzsche que durante la guerra, si bien el número de esterilizaciones durante el proceso se redujo, porque bueno, hubo mucha movilización de los médicos al frente y por supuesto empezó a escasear un poco el material sanitario, antes de la guerra se aceleraron mucho los planes para eliminar las bocas inútiles, ¿no? de los hospitales mentales. Entonces, de alguna manera es como que la guerra proporcionó cierta legitimidad para avanzar en ese sentido. Fueron asesinados 5.000 niños a lo largo de todo este conflicto por el mismo personal médico que tenía que cuidarlos. Generalmente, bueno, los niños, más bien se trataba de simular una muerte natural, pero también, bueno, muchos ciegos, sordomudos, todo tipo de personas con capacidades distintas, ¿no? Fritzsche habla de unos 70.000 alemanes con capacidades diferentes, y mucha publicidad de cuánto se ahorraba el Estado alemán con esas bocas que no tenía que alimentar, ¿no? Acá hay un cartel publicitario de 1938 que dice 60.000 marcos, esto es lo que esta persona que sufre de efectos hereditarios le cuesta a la comunidad de alemanes durante toda su vida, ese es tu dinero también. Fuertísimo. Y bueno, después algunas conclusiones que termina expresando el autor. La primera es que estas acciones, ¿no?, anticipan de alguna manera el holocausto porque permite, digamos, ir preparando, ir ensayando las distintas etapas del exterminio, lo que es la identificación de los pacientes, la organización del transporte, los métodos, porque se empezó a usar el gas, la eliminación de los cadáveres, o sea, todos los puentes que había que tender, que luego iban a permitir el exterminio de los judíos. También el hecho de una condena que se hizo en 1941 por parte del obispo de Münster en Westfalia, de Clement August van Galen, digamos que condenó la eutanasia, y esto sumado a acusaciones de los parientes de las víctimas, más las personas los lugareños, digamos, que se empezaron a preguntar, bueno, ¿por qué a dónde va esta gente, no? Nunca nos enteramos qué pasa. Bueno, todo esto impulsó a que se terminen desmantelando estos centros de exterminio a los asociales y a las personas con capacidades diferentes. Y finalmente lo que destaca Fritzsche es que estas acciones suscitaron debates importantes entre los alemanes, ¿no? Sobre todo se hizo muy conocida la polémica esta de la denuncia del obispo, que por cierto fue la única condena que hizo la iglesia, miembro de la Iglesia Católica en el Tercer Reich a los crímenes nazis, pero que también, digamos, hay un contraste de estos debates, de estas polémicas que se generaron en la sociedad alemana con el silencio general acerca del destino de los judíos, ¿no? Lo que revela para el autor algo muy interesante que tiene que ver con los nuevos límites de la empatía
que llegaron a crearse en la sociedad alemana, que ahora lo vamos a ver muy bien desarrollado con el texto de Feyerstein. Y termina con una idea que es que, dice Fritzsche, en 1941 los alemanes podían imaginarse de un montón de formas posibles, pero bajo ningún punto de vista podían imaginarse siendo judíos. Entonces, bueno, el autor hace siempre un desarrollo de intentar ver cómo fue la participación de los alemanes en el proyecto nazi, qué nivel de adhesión tenían realmente. Bien, bueno, eso es todo. Perfecto. Bueno, como siempre, dan posibilidad de dudas, interrogantes, aclaraciones, opiniones distintas a la de Fritzsche o lo que expresó muy bien Joana. Estaría muy bueno que en esta clase en particular se animen a participar, a prender el micrófono, la verdad que es una clase fuerte para dar. Así que bueno. Sí, aclarar una intención que tenemos, que la socialicé en el grupo de Facebook, pero ver si cuando concluimos el tratamiento de los textos de genocidio, podemos volver sobre algunas notas que estuvimos posteando y que de una forma o de otra abordan tangencialmente la problemática de lo que significa justamente dictadura, nazismo, el uso de los términos, genocidio, la famosa nota sobre Ana Frank, que también despertó polémica general, digamos, ¿no? Sobre la reapertura o no de las aulas en el gobierno de la ciudad, pero también la nota de Feyerstein reciente sobre por qué no causa impacto el tema de la cantidad de muertes, ¿no?, que vivimos. Así hay diferentes tipos de notas que nos rodean, que hablan sobre nuestra cotidianidad en esta situación, que a la vez beben de alguna u otra manera de la historia y de lo que fue este proceso, del nazismo, del régimen nazi y del genocidio. Así que la idea es un poco ver cómo hacemos para despertar un poco de debate próxima, que nos surge ahora. Más allá de las presentaciones que lo están haciendo muy bien. Yo quería resaltar de lo que dijo, me interrumpen, por favor, no es porque yo hable, de lo que dijo y presentó Joana, quería resaltar dos cosas. Una Fritzsche habla de las 3 tareas primordiales, que están interrelacionadas, que son de las que estuvimos hablando en el texto. La de justamente mejorar la raza, aumentando la capacidad de la raza, esto bien lo ejemplificó, que aumentando la tasa de natalidad, el vigor colectivo, etc. La recuperación racial, que es la esterilización, por ejemplo, ¿no?, que es como asume el Estado la política de mejorar la raza, dando más vida y acabando con vida por esa mejora. Y por otro lado, ya por fuera de la raza alemana, eliminar lo que es ajeno a la raza alemana, en este sentido el judío, ¿no?, como ejemplo, claramente. Las 3 tareas están íntimamente relacionadas, y esto es importante porque a la vez implica un cambio. O sea, el régimen nazi surgió de las tropas de asalto de las SS, de ir a, dicho bien y pronto, cagar a trompada a los comunistas en la calle, ¿no?, de romper huelgas. Bueno, ¿qué es lo mucho que puede llegar esa política? Continuada como política de Estado, la noche de los cristales, ¿sí?, la famosa noche de los cristales, que es el orden puesto a garrotazos, ¿no?, el nuevo régimen puesto bajo garrotazos. O la ley, ¿no?, en este sentido ya un instrumento superior. Como vamos a ver, y esto es importante para los pasos de Feyerstein,
pero lo que describió Joana y lo que se asienta en estos dos capítulos tienen que ver ya con el paso a una política demográfica. Esto que también lo vamos a ver con Feyerabend, que es el biopoder. ¿Sí? O sea, hay un momento dentro del régimen nazi que se produce un quiebre. ¿Sí? La discusión es, bueno, como se ve historiográficamente, si esto estaba planificado o no. ¿Sí? Si era un objetivo o no. Pasamos a charlar sobre esto. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Una de las grandes discusiones acá es, bueno, poder darle nombre a lo que se vivió en este momento de eliminación sistemática de una parte de la población. Ahora bien, ¿cómo lo nombramos? A ver, si alguien se anima a abrir el micrófono, por favor, ¿cómo lo nombra? ¿Cómo se nombra? Esto. ¿Cómo es llamado? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes fueron los asesinos? ¿Cómo llamamos a los asesinos? ¿Los llamamos nazis? A ver. Holocausto, bien, ahí dice Fernando, holocausto. Cuando hablas de holocausto, ¿qué significa holocausto? Víctimas. Víctimas y victimarios. Bueno, pero ¿por qué? Víctimas a lo largo de la historia fueron muchas, pero ¿cómo le llamamos a estas víctimas de este proceso, de este momento? ¿Está bien que los asesinos fueron los alemanes? Los asesinos fueron los nazis. Los asesinos fue Hitler, ni siquiera en plural, fue uno. Fueron los... A ver. Fue el Estado nazi. El Estado nazi. ¿Solo el Estado? Y pasa que acá estamos en una clase de historia y quizás la idea es discutirlo. Yo creo que es un tema más tabú, como que son esas cosas que uno las acepta y entiende que sucedieron, digo, no aceptar en el buen sentido, ¿no? Sino que asume que existió el holocausto, así como están los negacionistas del holocausto, están los... pero siempre es como una línea muy delgada, meterte en eso. Siempre está no sé cómo explicarlo. O sea, holocausto es todo aquel, o sea, lo sufrió todo aquel que no estaba dentro de los lineamientos de lo que se considera. Exacto. Mariano. Y yo creo que el debate, hoy estaba leyendo el otro texto, que ese sigue es un texto que me parece como para debatir muchísimo cuando se dé. Creo que el tema pasa ahí también por el tema de cuando hablamos de quiénes eran los victimarios, si en realidad participaron o no los alemanes, si estamos hablando del Estado nazi, si era el pueblo alemán, si el pueblo alemán participó o no participó, si tenemos que hablar de una generalización en el pueblo alemán, de que hicieron, de que fueron realmente pasivos o no frente a algo que realmente sucedió, y que creo que el tema del debate pasa ahí, ¿no? Que lo interesante es ver el Estado nazi, sí, fue realmente, creo que fueron los que llevaron adelante todo esto, pero creo que el tema del debate es el pueblo alemán. ¿Participó o no participó? ¿Qué hicieron? ¿Estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo? ¿No? Creo que lo plantea mucho el otro texto, y que lo desarrolla bien, y que también da mucho para debate, ¿no? Porque si la idea es una idea de generalizar al pueblo alemán, si en realidad había algo ya en el pueblo alemán que estaba en ellos mismos, o no.
Y bueno, creo que ahí está el tema, ¿no? Del debate, realmente ver si realmente los alemanes realmente fueron preparados para esto o no, o en realidad callaron, no tuvieron otra, o sí tuvieron otra. Creo que ahí está el tema, ¿no? Es un tema bastante complejo también, ¿no? Porque hay que ver muchas cosas para analizar ahí, ¿no? Está bien. Mariano se refiere al texto de Browning, que lo vamos a tratar ahora en breve. Haciendo antes Perdón, pero no, también porque estamos hablando de alemanes, digamos. ¿Qué pasaba en los territorios ocupados? No, solo Y los bueno, alemanes. ahí está el tema de Polonia, por ejemplo, que también lo desarrolla acá el tema de Europa del Este, bueno, qué pasaba ahí en Polonia, que hacía una distinción entre los judíos y los polacos y qué realmente pasó ahí, ¿no? Yo creo que no solamente pasaba en Alemania, obviamente, eso ya lo sabemos, pero creo que ahí está el debate. Me gustaría terminar con algo, recuperar cómo termina el texto de Fritzsche, que dice, la diferencia entre el por qué alertaban sobre los discapacitados, o sea, esto que nombraba Joana recién, que produce una polémica entre la población, y lo que no produce polémica, es más, hay silencio sobre el destino de los judíos, ¿no? Y es importante porque dice, bueno, sea el destino que sea de los judíos, bueno, sabían que se lo habían llevado. El problema es que los alemanes, los que el nazismo convenció que eran alemanes y no eran judíos, nunca se hubieran imaginado, más allá de si perdía o ganaban la guerra, que su destino iba a ser el mismo que los judíos. Ahora bien, lo que dice otro autor, Lincoln, y que nos lleva, y por esto es lo que yo trato de charlar antes, es que ya hablar de alemanes, por un lado, y hablar de judíos, por otro, ya caímos en la trampa. Ese es el gran problema. ¿Por qué? ¿Los judíos no eran alemanes? ¿Qué ponemos por delante? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Con qué yo nombro? ¿Judío eso es un adjetivo o es un sustantivo? ¿Qué hace a la sustancia de alguien que nació en el suelo alemán? Ser alemán. Su adscripción religiosa puede ser judía. E incluso Rosa Luxemburgo era judía, pero era atea, que era comunista, ¿sí? O tantos otros, digamos. ¿Eso es el adjetivo o es el sustantivo? O sea, para el nazismo, claramente, había alemanes y no alemanes, aquellos que pertenecían, inclusive ni siquiera por la raza, o sea, inclusive por la raza, pero que la degeneraban a la raza, siendo parte de Alemania, como describió Joana. ¿Se entiende? O sea, dividir a alemanes y europeos que asesinaron a judíos, ya caímos en la trampa. Entonces, porque plantea una identidad antitética entre alemanes y europeos y el resto, ¿no? De los judíos, los comunistas, lo que sea. Porque lo que triunfó el nazismo, y en esto hay que decir que el nazismo triunfó, ¿sí? Más allá de su derrota militar, es en incorporar la idea de alteridad, ¿sí? O sea, pensemos, todo el tiempo estamos cruzados nosotros por la alteridad, ¿no? Esto que decía Joana antes, que me viene inmediatamente a la cabeza, también es esta cuestión de antes se podía hacer tal cosa, con los militares se podía hacer tal otra cosa, o identificar el crimen con el pibe chorro, o con el negro, etc. O sea... O el mapuche. O el mapuche, ¿sí? O el que ocupa terrenos ahora, todo eso, está relacionado claramente con una construcción de alteridades, ¿no? De los que pertenecemos y los que no merecen pertenecer. ¿Sí? Hay una profundidad. Fernando dice, yo lo dije en la dinámica que adoptó el Estado nazi. Sí, Fernando. Claro, porque, digo, la dinámica de exterminio fue clarísima y obviamente no es el único Estado que adoptó una dinámica de exterminio, eso es un hecho. Ahora, lo que hicieron los nazis, el hecho de incluso
llegar a utilizar o a producir con los cadáveres mismos de lo que exterminaba. O sea, era una dinámica de exterminio absoluta, ¿no? Fue como algo, es incomprensible mismo, qué sé yo, uno investiga hoy en día lo que... Y es hasta incomprensible releerlo, es algo que no sé, a mí, yo tengo en la cabeza muy grabada, por ejemplo, la película de Bergman, que actúa el muchacho este de Kung Fu, nunca me acuerdo cómo se llama. Sí, el huevo de la serpiente. Sí. Uno ve esa película y le cae la ficha de lo que es una dinámica de Estado en construcción, o sea, de cómo justamente el Estado nazi ya en los preparativos iba gestionando todo lo que iba a ser una dinámica de exterminio que de no haberse finalizado obviamente por la guerra y por todo lo que sucede después, como que queda esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde hubieran llegado? Digo. Sí, bien. Bueno, lo que ahí Fernando muy bien despierta tres cuestiones que identificarla. Uno, el Estado nazi y el genocidio nazi. ¿Por qué seguimos hablando del nazismo? Por dos cuestiones centrales, ¿no? No porque haya sido el único genocidio, ¿sí? Sino por la manera en que combinó los elementos propios de la modernidad, la capacidad industrial que estuvimos hablando, del desarrollo de la capacidad de multiplicar los bienes, bueno, la capacidad de multiplicar la muerte, ¿no? En ese sentido fue único, pero quiere decir que fue el único genocidio, no estuvo preparado por todo el camino de que llevaron los europeos desde la conquista de América, ¿sí? Con la práctica de desarrollo imperialista. Eso que hicieron en Europa, estamos hablando de eso no solo por su capacidad de los hornos, ¿no? Sino porque se lo hicieron a ellos mismos. Y cuando hablamos de otros, no hablamos, ¿quién habla del Congo belga? Nadie. O de cantidad de pueblos que desconocemos. O el genocidio le hacemos a la naturaleza, poco. Digamos, en ese sentido, Ruanda, muy bien. Y hay europeos y europeos, porque a los bosnios se habla poco también, ¿no? O de otros, ¿no? Entonces, o a los ucranianos. Entonces, la cuestión es eso, hay una escala valorativa que asumimos que, mirá los rubios estos que matan gente. Bueno, los armenios, muy bien, ¿sí? Justamente la famosa frase de quién se acuerda de los armenios. O sea, hay lo que dicen muchos latinoamericanos o caribeños en MSCR es justamente que hoy hay un camino de preparación, ¿no? Y lo que no puede tolerar la historiografía, lo que puede tolerar es que los europeos se lo hicieron a los propios europeos. Exacto, muy bien, ahí mete la cuña Yami con el Estado de Israel, ¿no? Sobre los palestinos. Y ahí vamos. Esta cuestión también presente de cómo se nombra, tiene que ver claramente con una etiqueta que el que nombra, ¿sí? Tiene que la capacidad de nominar, domina. Y en ese sentido hay una construcción que tiene que ver con que nosotros llamamos holocausto o Shoah a lo sucedido. Y eso habla propiamente de una denominación que podemos decir, son dos términos que son dos denominaciones religiosas, una cristiana y otra hebrea, ¿sí? Y por eso es importante decir cómo lo nominamos, porque a la vez es cómo inscribimos lo que hizo el régimen nazi dentro de la modernidad y de la historia europea. Entonces, holocausto, ¿por qué nosotros no lo utilizamos o porque me parece que es no válido utilizarlo? No a mí, sino tomo de otros autores, digamos. Primero, porque holocausto recién es un término que aparece en los 60, fines de los 60, y aparece con mayúscula, con H mayúscula, en el 67, luego de la guerra de los 7 días, cuando Israel logra vencer a los ¿cómo se llama? A los demás estados árabes, y es producto justamente de la victimización del Estado de Israel frente al poderío, supuesto poderío de los estados árabes, cuando se demuestra que eso no es así, porque los vence fácilmente en tan solo 7 días, obviamente con el apoyo de Estados Unidos, ahí es cuando recién aparece
en la historiografía y en la esfera pública la palabra holocausto. ¿Qué quiere decir? Que antes del holocausto se hablaba poco y nada, ¿sí? Después del 45, cuando se abren los campos, cuando se liberan a los prisioneros, etc., son muy pocos los testimonios recogidos. Es más, en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, no entra a juzgarse el tema del genocidio. No hay ninguna acusación de genocidio. Genocidio recién va a aparecer en las leyes internacionales más adelante. Es más, se habla muy poco del genocidio porque justamente rápidamente se va a entrar, como lo vamos a describir más adelante, en la dinámica de la Guerra Fría, y por tanto hay que reconstruir Alemania, ¿sí?, de un lado y de otro, y es parte de la construcción de esa reconstrucción histórica, es acusar tan solo a Hitler, ¿sí?, y a los nazis del genocidio. Y hablar justamente de que no fueron tan solo los judíos, fue el conjunto de la sociedad alemana también la que participó, construir una historiografía sobre eso, un estudio sobre eso, entonces era algo problemático. Y por otro lado, a la vez, como había que reconstruir Alemania y del lado occidental había que reconstruirla, rápidamente presentemos a Alemania como democrática, etcétera, etcétera, y por tanto no tratemos el tema de lo que hicieron los alemanes, no tratemos el tema del holocausto. Pero sí, el Estado de Israel debe rescatarlo, el tema del holocausto, justamente para presentarse como correlato directo de lo que hicieron los alemanes. Cuando justamente, como tratamos de describir acá, el régimen nazi no se trató tan solo de judíos, y a la vez se trató de la reconstrucción de Europa y de la raza toda, y en sentido de pureza racial, ¿no? Obviamente que incluyó a este número de 6 millones de judíos, y hubiera incluido a muchísimos más, ¿sí?, a muchísimos más. Como dice Fernando, no tenía límite, ¿sí?, el proyecto racial nazi. Pero la identificación exclusiva entre, justamente, que hace esto de que decía antes, alemanes y europeos asesinaron a judíos, excluyendo al judío de ser alemán y europeo, es algo que se apropia el Estado de Israel para legitimar su razón de ser un Estado exclusivamente para judíos, ¿sí? Es el único Estado en el planeta que que mantiene la concepción racial que hizo el nazismo, fíjense esto, ¿no? Es un Estado donde solamente pueden vivir o tienen el derecho a la nacionalidad, ¿sí?, porque es el Estado de los judíos. Entonces en esto hay una continuidad, hay un triunfo del nazismo. Se quede grabado, ya me van a escrachar. Y no es para nada casual que justamente Weissel, el famoso perseguidor, el que perseguía a los judíos, tome este término holocausto, que significa tierra quemada, que es utilizado con la idea de el sacrificio, ¿sí?, que es justamente el sacrificio, lo quemado es lo que se da en sacrificio del cordero, ¿no?, que se da en sacrificio a Dios. Fíjense esto, que se tomen una idea de sacrificio, ¿sí?, a los miles de personas que morían asesinadas en los hornos. ¿Que se sacrificaban por qué? Terrible el uso de ese término para referirse, que es el sacrificio de Dios, ¿no?, de Cristo, el que hace para exculparnos a todos en la cruz, Cristo. Bueno, lo mismo lo harían justamente en los altares nazis de los hornos de cremación, lo harían cientos de miles de judíos. Le otorga un sentido inclusive de voluntad de hacerlo, ¿no? Perdóname, Sí, pero aparte no es la palabra holocausto, también es un término usado por el pueblo judío también, porque tenía que ver con los sacrificios que se hacían en el templo. Exacto, exacto. Por los pecados. Sí. Lo que pasa es que a la vez hay otro término bíblico, ¿no?, que es Shoah,
que también se toma. Y fíjense qué significa Shoah. Shoah significa castigo divino, devastación, catástrofe. Y hay una muy buena película que Mariano lo mencionó, que está, que algo de José, que es todo un debate que hay entre los propios judíos del campo, en los campos, que se hace un juicio a Dios de por qué estamos acá, digamos, ¿no? Y ahí es justamente todo este debate de, ¿fuimos castigados? Y el sionismo, que son los constructores del Estado de Israel, creyeron muchas veces que, bueno, es más, hay toda una reconstrucción histórica que es, perdón que me voy de este tema, cuéntenme el tiempo, ¿no? Porque es obviamente algo que me apasiona, que es el sionismo y los palestinos, que es la cuestión de, bueno, fueron a los campos de concentración prácticamente por ser culpables de no haber querido construir el Estado de Israel a tiempo, ¿no? Como parte de una... y es más, costó mucho que los sionistas se involucraran en el rescate de judíos. Fue bastante instrumental el uso que hicieron del genocidio nazi. Genocidio, por otro lado, es un término, bueno, está solución final primero, ¿no? Solución final, que es justamente ese planteo que hace, a ver, ahí Ezequiel quiere hablar. Si quiere ampliar esto, que está expresado Gabriel, es muy bueno en el libro de Finkelstein, de Industria del Holocausto. Exacto. También uno de Viviana Forrester, que se llama El pecado europeo. Hay varios. Decía, solución final es válido también para hablarlo, lo que pasa que se inscribe tan solo como la solución final del problema judío, ¿no? Y acá estamos hablando más en general. En cambio, el término que usa el propio Feyerstein, que es esta de prácticas genocidas, ¿sí? Y de genocidio, se inscribe dentro de una lógica de la construcción, como vamos a ver, de la modernidad, pero también en el derecho penal internacional, y por tanto es factible de ser juzgado. Y justamente esa es la grandeza de los juicios en Argentina, que inscriben, y penalizan, ¿sí?, el genocidio, ¿no? Eso es, por un lado, que quería resaltar. El término genocidio como la intención de eliminar total o parcialmente a una población por razones religiosas, raciales, y acá logramos incluir políticas, ¿sí? Eso es importante. Vamos a dejar Foucault para más adelante y vamos a ir un poco más a hablar un poquito más de la historiografía. Luego que en los 60 se empiece a hablar de genocidio y se empiece a hablar de Shoah, Holocausto, etc. Y esto es importante porque previamente los testimonios, que son los primeros que justamente empiezan a contar lo que pasó, y entre ellos tienen el testimonio de Primo Levi, son prácticamente textos que salen a la luz absolutamente marginales. Y no es casual que muchos de ellos, por ejemplo el mismo Primo Levi, se haya suicidado, ¿sí?, ante el silencio, ante el no querer reconocer, ¿no? Esto también habla Feyerstein en la nota de salió ayer de página 12. Cuando volvían los volvían del campo y llegaban a los pueblos, muchos de ellos inclusive sufrían violencia, no querían ser oídos, etc., porque era una realidad negada, y que va a ser una realidad negada por mucho tiempo, y que va a costar mucho asimilarlo. Y creo que Europa no lo asimila. Justamente producto de ello es que hoy odia a los semitas. Ahora bien, los semitas dejaron de ser judíos para pasar a ser los árabes. Pero bueno. Están justamente los otros, los que niegan, ¿no? Los que niegan el genocidio, que son los apologistas del nazismo, y obviamente toda una historiografía negacionista. Irving es el que escribe en el 75 justamente La guerra de Hitler, intentando rehabilitar a Hitler,
a disminuir la participación inclusive de Hitler en el genocidio a veces, otros autores, o como un detalle. Yendo a lo más interesante, y acá traigo un texto que está en la bibliografía complementaria, que es el de Burring, ¿sí? Que es sobre el papel de Hitler, que nos traen los negacionistas. ¿Sí? Burring se pregunta, ¿qué hubiera pasado, ¿no? El famoso que tanto me gusta, el ¿qué hubiera pasado si, de Pacho O'Donnell, Hitler hubiera muerto en el verano del 42? ¿Sí? Fíjense la tardía de la fecha, ¿no? El verano del 42. ¿Hubiera tenido lugar la solución final? Dice Burring. Y esto lleva a plantearnos que justamente el genocidio es un proceso, ¿sí? Que tuvo momentos, pero tuvo un momento clave, que es el verano del 42. ¿Sí? Y acá se dividen las corrientes, entre dos corrientes que lo mencioné antes, que le dio nombre Mason, que es intencionalistas y funcionalistas. Los intencionalistas dicen que hubiera muerto Hitler o no hubiera muerto Hitler, las bases ya estaban asentadas porque era un plan intencional, justamente, de comprensión psicohistórica de Hitler, que está presente en Mi lucha, que es la necesidad, la conquista del espacio vital y a la vez la purificación de la raza, y por eso la cuestión de que ya el genocidio se hubiera hecho sí o sí, pero a la vez destaca el lugar esencial de Hitler en tomar la orden, ¿no? Y por eso lo importante de la fecha, ¿no? Lo decisivo de la fecha, es porque justamente entre el otoño del 40 y el fin de la primavera del 41, en forma paralela a que se preparaban la campaña para la Unión Soviética, es que se empieza a debatir justamente esta orden de solución final. En cambio, los funcionalistas, los que tienen una mirada funcionalista porque son estructuralistas, Micaela pregunta, ¿puede ser que la posición del autor con el que discute Burring intencionalista? Sí, sí, es intencionalista y va más allá, porque el problema no es la intención de Hitler, sino la intención de todo el pueblo alemán. Está un poco inscripto en la idea de, bueno, esto lo debate Evans, que lo vimos un poco con Evans, que es la de la modernidad inconclusa alemana, que es justamente el antisemitismo eterno de los alemanes, producto de que se quedaron en el medievo odiando a los judíos por haber matado a Cristo, pero a la vez la incapacidad del desarrollo burgués, la modernidad, la racionalidad y por tanto la igualdad, etcétera, etcétera, y inscriptos en esa lógica, el antisemitismo como algo esencial de la modernidad inconclusa alemana. En cambio, los estructuralistas, Bracher es el más conocido, rescatan el aspecto burocrático del Estado nazi y el papel de la sociedad también, ¿no? Y ellos hablan de una anarquía autoritaria, donde el factor Hitler tiene muchísimo menos peso, donde lo que Hitler es más simbólico, más lugar de árbitro que hablábamos con Mason, y en ese sentido, la solución final es producto de la ausencia de un programa, de ahí viene la anarquía. Y por tanto, había una idea de qué hacer con los judíos, muy vaga, que era en principio la exclusión, sacarlos. Los campos tenían el destino en principio de sacarlos. Pero también la emigración, en función de la conquista del espacio vital, ¿no? de que se vayan allá afuera del Reich. Madagascar podía ser un destino, ¿no? O el este, ¿sí? Y que hay un cambio de la coyuntura, por eso volvemos a que hubiera pasado, sí, el 42, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se malogran estos planes, totalmente vagos por otra parte, pero planes al fin, y que tiene que ver con que la solución antisemita tiene que ver con la obsesión antisemita, pero también tiene que ver con este funcionamiento anárquico y con el fracaso en la guerra, que empieza a darse a partir de Stalingrado, ¿sí? Y que va acotando las posibilidades de otros planes. Entonces, eso es
es importante y está presente también en el texto que vamos a ver de Browning, ¿no? Burring, para cerrar un poco la historiografía y este texto que está en la optativa, y acá viene una recomendación de otra película que no está en ninguna de las listas que pasaron, es una de Kenneth Branagh, que como actor no es muy bueno, pero como director es un poquito mejor, que es la de La Conspiración. ¿Sí? Que justamente La Conspiración es una conferencia que tiene en un palacio, que es el Palacio de Wannsee, en la costa sur de un lago alemán, que es cuando justamente se toma la decisión absolutamente coyuntural de llevar adelante la solución final, ¿no? Y esto se lleva a partir de una interpretación, obviamente, la multicausalidad que hace zafar a muchas cosas a los historiadores para decir, bueno, hay una decisión, digamos, importante de Hitler, que es la intención de exterminar a los judíos, pero a la vez está la coyuntura bélica y política, y a la vez justamente esa coyuntura bélica retrasan los planes y aceleran en los proyectos, condicionados por el fracaso del frente alemán. Pero tienen que ver con esta relación intrínseca entre el papel que cumple la decisión de Hitler, la coyuntura y la guerra, con la radicalización del aislamiento, la radicalización en el exterminio, etc. Y ahí viene cómo se lleva adelante el exterminio, que es, me parece importante el texto de Browning para comprender esto, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se hacía? O sea, porque vamos a hablar, y hay que hablar de los campos, pero no fueron solo los campos de exterminio, fue también estos hombres comunes, ¿no? Estos hombres comunes. Y Browning discute en el marco de lo que decía y preguntaba Micaela, que es el debate con Goldhagen, que escribe justamente los verdugos voluntarios de Hitler, ¿no? Esta cuestión de la indiferencia, que también hemos hablado recién, y de este antisemitismo eliminacionista. Y Browning, por el contrario, ¿qué hora estamos? Y media. Presento 3 ideas de Browning y vamos, lo seguimos la clase que viene para nosotros. Nos habla de justamente de los archivos, porque es interesante esto porque es Browning y Goldhagen toman el mismo archivo y construyen 2 hipótesis y dos tesis totalmente diferentes. Esto es muy interesante el rol del historiador, ¿no? No esto de, bueno, los hechos hablan de arranque, ¿no? Los hechos hablan por sí mismos y la tarea, ¿no? O sea, esta mirada historicista, cómo justamente la cuestión está puesta en dónde ponemos el foco y qué queremos leer de las fuentes, ¿no? Entonces, lo que nos habla de estos hombres comunes o aquellos hombres grises, nos habla de lo mismo que trata Primo Levi, que es esta zona gris, ¿no? En donde, a ver, Fernando, están los casos de Treblinka y Sobibor. ¿En qué sentido? En esos 2 casos, los prisioneros se sublevaron y en Sobibor tengo entendido que se escaparon varios porque justamente cuando les cayó la ficha de que iban a ser exterminados, armaron hachas manuales y se fueron contra los nazis y se escaparon unos cuantos. De hecho, creo que fue en Sobibor, lo comandó un prisionero de guerra que era soviético, y hay libros, tengo entendido hay un libro escrito justamente por un sobreviviente. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el destino de los campos, el uso de los campos y quiénes eran los prisioneros de los campos, ¿no? Por cómo llegaban es muy diferente a la actitud de las posibilidades que podían tener de sobrevida en cada uno de los campos, ¿no? Donde pudo haber acciones y donde no. ¿Había otro mensaje, no?
está bien lo que dice. Decía, Primo Levi, y ahí rescato un poco el texto de Levi, nos habla de, no hay víctimas y victimarios tan solo, hay una zona gris. ¿Sí? Esa zona gris tiene que ver con la zona de la complicidad, de la posibilidad de complicidad, ¿no? Los campos no hubieran sido nada sin una zona gris. ¿Qué es esa zona gris? O sea, es el ánimo de supervivencia, ¿no? Justamente el texto se llaman los hundidos y los salvados. Los hundidos, ¿quiénes eran? Aquellos que entraban al campo y ya se los veía que con su mirada, con su actitud, con su forma de comer el potaje, iban a morir. Y eso lo describe así porque justamente había otros, que eran los salvados, que se avivaban de esa persona que llegaba y le robaban el potaje, le cambiaban los zapatos, no eran zapatos, los zancos, ¿cómo son? Los suecos, etcétera, 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 ¿no? Miles de formas que tienen que ver con encontrar una pequeña mejora con respecto a otro para poder sobrevivir. ¿Esos eran victimarios? ¿Eran cómplices de nazis? Una discusión. ¿O lo hacían para sobrevivir? Digamos, ¿no? En su supervivencia también llevaban la vida de otros, ¿no? O sea, hay otro rango que es la de los capos. Aquellos que, siendo prisioneros de guerra, siendo prisioneros en los campos, muchos de ellos obviamente eran polacos y no eran judíos, pero lo había de judíos, y mismo en el gueto de Varsovia había, y no eran para nada casual que eran la misma burguesía judía los que llevaban adelante, de ser los que dirigían en el gueto de Varsovia, los que llevaban adelante las órdenes nazis, ¿no? Eso ya es otro nivel de ser victimario. Pero decimos, hay toda una zona gris que juega el rol entre el consenso, la legitimación, la complicidad, ¿sí? O la resistencia. Porque también sobrevivir y o sea, resistir es sobrevivir, ¿no? Es un lema de los palestinos. Justamente en el campo, resistir es sobrevivir. Y para eso, bueno, pero me estoy yendo de tema. Lo que hace Browning es describir justamente estos hombres comunes que son miembros de un batallón, que son las famosas escuadras que la Wehrmacht, el ejército nazi, avanzaba, y los batallones de limpieza, ¿sí? Tienen un nombre, hasta hay un documental para ver eso en Netflix, no me lo acuerdo exactamente, si quiere. Además de Levi, la otra fuente Maus muestra... Gruppen es el nombre del... Esa Gruppen, exacto. Gracias, Joana. Perfecto, las complejidades éticas y morales que implican la vida de los campos. Exacto. Ahí lo tenés, al papito del Spierkerberg. Que no eran ni burócratas, o sea, no hacían un accionar mecánico, ¿sí? Ni eran asesinos, ¿sí? Sino que eran hombres comunes. Y ahí hace toda una descripción de la mirada, de los ojos de a quienes matan, ¿no? O sea, es un texto un poco largo, pero muy, muy interesante, de estos hombres que no son aptos para ir al frente, de una edad, por edad o por tener hijos, que no eran miembros de las SS, no estaban convencidos ideológicamente en absoluto, pocos, el 25% tan solo del batallón pertenecía al partido, no eran seleccionados ni entrenados para matar, y es más, como dice el texto que subió Mariano, se trataba de hacer lo menos posible para que estos hombres se le aliviane la tarea de matar, ¿no? O sea, parte de eso eran los hornos de cremación, a la vez habla de la eficiencia de los nazis, ¿no? ¿Por qué tienen la orden de matar? Obviamente porque está en marcha la solución final, ¿sí?
¿Y cómo se explica que estos hombres, que tenían la capacidad de ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Podían, a ver si eran mujeres, ¿no? Sí, hablamos de hombres, no casualmente también. ¿Cuáles eran los factores, estudia Browning, de los que hicieron posible la explicación de por qué estos tipos eran capaces de matar? Las menciono y las desarrollamos la clase que viene, ¿sí? Porque a la vez me gustaría profundizar un poquito en cada de ellas. Las explicaciones son la discusión de la modernidad, abordada por Adorno Bauman, la discusión de los estudios psicológicos, que es propio de los años 60, ¿sí? Símbaro, y hay inclusive películas para ver de ellos, o La Ola, etc. El estado policial, ¿no? El nivel de adoctrinamiento, todo eso. Y el lugar que tiene el autor, el adoctrinamiento, es importante, pero va a estas condiciones, que ninguna de ellas las niega y las descarta, y las inscribe dentro de un rango y una búsqueda histórica. Pero la diferencia con el motivo de Goldhagen es que nos habla, y acá viene lo interesante, volviendo a este tema de los hombres grises, es que nos habla de matices. Antes del 45 todos eran antisemitas, ¿no? Todos eran Hitler. Browning dice, bueno, ¿qué pasó después del 45? ¿Los alemanes se volvieron todos prosemitas? ¿Por qué dejaron de ser antisemitas de golpe a la mañana? ¿No? Porque ya no está Hitler al mando. Sino, justamente, lo que habla es de la complejidad de los comportamientos humanos, de esta zona gris, y de la elección humana, y ahí viene lo interesante del texto de Goldhagen, de la elección humana inalienable de elegir, de matar o no matar, ¿no? De elección individual no sujeta a la determinación de la responsabilidad, a la obediencia debida, al adoctrinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En sí hay una elección humana, obviamente condicionada por el lugar donde naces, tu nivel de inserción en la sociedad, el estado policial, etcétera, etcétera. Pero en sí, lo que describe es que hay gente de este batallón, que hay gente que decidió no matar y gente que decidió matar. Hay un aspecto que lo toma en el texto que subió Mariano, que es la interpretación de género sobre el texto, que está totalmente ausente, y en el texto que subió Mariano está, ¿no? Que me parece interesante. Y le da una vuelta de tuerca a lo que acabo de decir. Los que decidieron no matar, a la vez están retroalimentando el machismo como acto masculino de matar, ¿sí? A los que mataron. O sea, son parte del engranaje, dice el texto que subió Mariano. No es que dejan de ser parte del engranaje. Pero en sí la pregunta es, ¿la población alemana quería el genocidio? Porque Goldhagen lo resuelve rápidamente y decía, eran todos antisemitas. Lo que dice Browning es que aceptaban las medidas porque eran legales, porque había una ley de Nuremberg, que eran obviamente xenófobos, ¿sí? Pero después había indiferencia, ¿sí? Había indiferencia porque eran espectadores de lo que estaba pasando, no se llevaron a los judíos en medio de la noche, se los llevaban a cielo abierto, ¿no? En medio de la vista de todos, y por tanto había silencio y complicidad activa. Lo que no había era protagonismo, en muchos casos, ¿sí? Lo que sí, ¿en qué actuaron los alemanes? ¿No? Actuaron dejando el vacío, dejando el espacio para el hacer, para que justamente actuaran los asesinos, para que actuara el régimen, para que actuara el nazismo, ¿sí? Y eso es lo que dice Kershaw. La indiferencia creó la posibilidad del genocidio. ¿No? Como conclusión, me parece interesante que Alemania, obviamente, en el discurso nazi estaba asediada por el complot de la guerra, inclusive la guerra era un complot de las razas inferiores, que, volviendo a Fichte,
querían la muerte de Alemania, y en esa inscripción, obviamente, este batallón actuó. Pero también hubo otros que dejaron, que no actuaron, tomaron la decisión de no actuar, pero también fueron cómplices en el dejar hacer, ¿sí? En el crear el vacío. Y el dejar hacer también es una elección humana, ¿sí? Trascendental muchas veces, ¿no? La antipolítica tiene mucho de elección humana también, el dejar hacer. Bueno, está para meterse mucho más. Si quieren, en la clase que viene me meto un poco con estas explicaciones de factores que da Browning, y también, obviamente, avanzamos con el texto de Feyerabend. Pero se estaba haciendo largo y quería cortar un poco. ¿Dudas? ¿Planteos? Gastón estuvo silencioso esta clase. Lo interesante es el tema cuando hace, no sé, por ahí lo vas a hablar vos ya, cuando hace el tema de las entrevistas, las dos posturas de Browning y del otro, con respecto al tema de las entrevistas del juicio, ¿no? Para elaborar sus hipótesis, ¿no? Como que él dice que que ahora no me sale el nombre del otro. Verhagen. Sí, como que él obvia ciertas cosas del juicio, como, y toma otras, pero cómo está eso, ¿no? De cómo cada historiador o cada uno para elaborar una hipótesis, ¿no es cierto? Eso que hoy hablabas, ¿no? El hecho de que los hechos no hablan por sí solos, que también tiene que ver con la interpretación que cada uno le da a eso, ¿no? A esas entrevistas, cada uno la interpretación que le dio para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Lo que está obviado y lo que no, ¿no? Exacto. Vale escuchar, Gastón, sí, vale escuchar. Sí. Hay otro texto fabuloso de una alemana, ¿sí? Marta Hanecker, ¿no? Rescatemos a Marta Hanecker, que en La banalidad del mal, que justamente nos habla de completamente esta decisión humana de ser parte, de no cuestionarte, ¿no? De ser parte. También es una forma de dejar el vacío, ¿no? No ponerte a pensar de por qué tomas la decisión que tomás. Y obviamente es inmensamente decisivo para el sistema. La conciencia. Bueno, vamos a vernos la clase que viene. A ver, Gastón. No sé, a mí me gustan pensar paralelismos. ¿Qué pasaba con los afroamericanos en Estados Unidos en ese momento? Bien, buena pregunta. Es muy interesante a ver, si les convencían de que habían que matarlos, andás a ver. Muy interesante, que inclusive está representado muy bien en la película del juicio de Nuremberg, que uno de los presidentes del tribunal, ¿sí? Yankee, había escrito una doctrina, bueno, era de Tennessee, creo, del sur de Estados Unidos, y era absolutamente del Ku Klux Klan, el chabón, digamos, ¿no? Y justamente el defensor le recrimina, el defensor de oficio que tienen los nazis, le recrimina eso, ¿no? Si usted dice lo mismo que decíamos nosotros sobre los afroamericanos. Hitler hablaba muy bien de Estados Unidos, bueno, y Ford, nuestro Ford, que hablamos tanto de él, también
era un admirador y financista del Y partido creo nazi. que es el único que menciona en el Mein Kampf, creo que lo menciona él, uno de los únicos que menciona en su biografía. Ujú. Su admirador número 1. Estuvo en todos lados Ford igual, ¿eh? Bueno, pero igualmente el tema, a ver, lo importante es que, 2 líneas para concluir Browning. Browning habla obviamente de antisemitismo, pero él plantea la diferencia con Goldhagen, que lo plantea como una singularidad alemana. Él plantea que hay un problema que es estructural, que es el fracaso de la modernidad, de la revolución de 1848 que no se da en Alemania, etcétera, que hay un atraso en la modernidad y por eso el peso de los Junger y de la tradición aristocrática alemana y la cultura, etcétera, de obediencia, que a la vez está la cuestión ideológica, etcétera, de la ausencia de ilustración, pero le da más el peso a las características del régimen, a la coyuntura que hablaba antes de la relación con la guerra, de la cual se presta y surge la política definitiva de la solución final, que a toda esta cuestión de la singularidad alemana. Por eso es interesante lo que dice Gastón del paralelismo, como el racismo, ¿sí?, no es algo exclusivo de los alemanes, ¿no? Y justamente por eso la explicación de contrafáctica de Browning, que luego de caído el régimen, y a la vez haciéndose una campaña de educación en Alemania, ¿no?, donde se refuerza esta cuestión de los campos, la presencia de los campos entre medio de la población, hicieron, ¿no?, se lo cuestiona fuertemente la participación en el régimen al pueblo alemán, entonces hay un rever de estas cuestiones. Y por eso nos sorprende tanto, inclusive, la reaparición de la ultraderecha en Alemania hoy, ¿no? Es interesante para hacer también, volviendo, con esto cierro, siempre se hace el paralelismo entre Hitler y Stalin, ¿no? Y a Stalin, ¿lo amaban o le temían? A Hitler, ¿lo amaban o lo temían los nazis? Para hacer justamente la pregunta del paralelismo. ¿Quién amaban más los alemanes? ¿A quién temían más los rusos? ¿No? Interesante porque una vez que sube al régimen el nazismo, la tasa de suicidios en Alemania baja. Obviamente que el régimen auspicia la cantidad de nacimientos y casamientos, etcétera, como vimos con Joana, pero hay que estar predispuesto. O sea, hay que ver un futuro. Bueno, también para cerrar, la última cuestión, ¿no?, que el gran problema para tratar el tema de genocidio es esto de la figura preponderante de Hitler, que tiene en la posguerra, y siempre es presentado como un demonio, o como un ser loco, etcétera, extrahumano, justamente al cual muy fácilmente se le carga toda la responsabilidad histórica del régimen, ¿no?, la causalidad histórica del régimen. Y no se ve justamente todo esto que estuvimos tratando de ver en todas estas clases para comprender la multicausalidad y a la vez esta relación que permite ver que Hitler era loco y yo no sabía nada, aunque van en paralelo. Que un poco se aplica acá el proceso genocida de la Por última eso. dictadura.
¿no? La culpa de la Junta, yo no sabía nada, no sabía nada, no sabía nada. Y bueno, la teoría de los demonios justamente viene a legitimar ese discurso de una sociedad por fuera, víctima de los demonios, justamente. Hay muchas vinculaciones, ¿no? También esta idea del judío con el algo habrán hecho, Sí, ¿no? totalmente. De las culpas. Este tema es tan complejo para dar porque nos obliga a una introspección también, una autorreflexión. Ujú. Es imposible no quedarse pensando en los procesos más cercanos, digamos. Exacto. Bueno, vamos a nuestra zona gris. Cada uno. Nada más. Bueno, nos vemos el martes entonces. Vale, nos vemos. Buen fin de semana. Dale. Chau, Sonia, chau a todos y todas. Cuídense. Nos vemos, buen fin de. Igualmente. Con el nudo en la garganta.